Aleluya. Una vez más, en búsqueda del rostro del Señor, una vez más, buscando su poder, su gloria, su gracia, su amor incondicional, mis amados. Vamos a estudiar Josué, capítulo número 8, y lo haremos rápido porque esta mañana nos demoramos mucho y sé que tú tienes cosas que hacer. Entonces, sin más preámbulo, abre tu Biblia en Josué, busca el capítulo 8 y vamos a orar. Padre, en el nombre precioso del Señor Jesucristo, gracias por esta mañana maravillosa, por estar en tu presencia, por adorarte, por amarte, porque pones el querer como el hacer, porque Señor te buscamos no precisamente por nosotros mismos, sino porque tú has puesto el querer como el hacer a través de tu Espíritu Santo. Mi Padre, revela tu palabra a nuestro corazón, permítenos estar en la actitud correcta delante tuyo y permítenos, Señor, caminar en tu verdad en esta hora, en este día. Mi Padre, te damos gracias en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados, nos toca Josué 8. Quiero recordarte un poco, desde que comenzó la toma, ellos salieron, acuérdate, salieron como más que vencedores. Y ahí estaba puesta la manera, o ahí había el modo de ver cómo se obtiene la victoria. Ellos venían en, lo voy a poner así, venían en modo más que vencedores, para que sea como, para hablar con lenguaje actual. Ellos entraron a conquistar Jericó en el modo más que vencedores. ¿Cómo es ese? ¿Cómo es el modo más que vencedores? Bien, gracias por preguntarlo. En primer lugar, atendiendo a las instrucciones. Atendiendo a las instrucciones. En segundo lugar, era obedeciendo con paciencia y perseverancia. Y en tercer lugar, en santidad. En santidad. Atendiendo a las instrucciones, obedeciéndolas en santidad. Te lo voy a decir de una manera más personal, si quieres. Estudiando la palabra, viviendo la palabra y proyectando la palabra. Ese proyectando quiere decir que se vea en ti que realmente vives la palabra, que no solamente la conoces, que no solamente la usas para. Y aún estando en ese modo, aquí es donde quería llegar, aún estando en ese modo, corremos el peligro de que alguna cosa que hagamos no le agrade al Señor o de que tengamos alguna cosa escondida que no le agrade a nuestro Señor. Y eso fue lo que pasó con ellos. Entraron en la actitud correcta, caminaron en la actitud correcta, pero habían cosas escondidas. Era necesario que las cosas escondidas salgan. Dios es tan bueno, Dios es tan amoroso, Dios es tan misericordioso, que Él no quiere darte victoria sobre victoria mientras no haya una victoria real en ti, y eso pasaba con Israel. Y vimos en el capítulo 7 la manera de recuperar la victoria, porque fueron derrotados, ¿verdad? Así que vimos que la victoria se recupera con toda seguridad, entendiendo que con toda seguridad la derrota ha venido porque en algo estamos ofendiendo a Dios o porque hay algo escondido. Algunos predicadores le llamamos de cargas no resueltas. Cosas que hicimos antes y que no ni pedimos perdón por ellas, ni tampoco buscamos el rostro del Señor para que el Señor nos las quite. Y por esa causa muchas veces caemos en derrotas, en terribles derrotas. Por esa causa muchas veces, siendo más que vencedores, andamos derrotados. Eso fue lo que pasó con ellos. Entraron, destruyeron Jericó, fue una gloriosa victoria, pero no pasan mucho tiempo y ahí los tienes derrotados. Y ahora en medio de la derrota, por la gracia del Señor, ellos se vuelven a levantar. ¿Cómo se levantaron? Entendiendo que había ofensa contra Dios, identificando el pecado,
Porque no basta con decir, hermanos, yo escucho esas oraciones, perdónanos por algún pecado o por cualquier pecado o por si hubiéramos pecado. No existe. No ores así porque esa manera de orar no es consciente, no lo estás haciendo con entendimiento. Mejor siéntate, cálmate, analízate, escudriñate y dile, Señor, escudriñame, muéstrame el pecado que hay en mí. Y cuando lo descubras, dile, Señor, te pido perdón por esto, por esto, por esto, por esto. Hay gente que dice, hay que ser específico en la oración. Usted le tiene que pedir al Señor específicamente. Y yo le digo, dice la Biblia que qué debemos pedir como conviene, no lo sabemos. Y siempre me gusta hacer esta analogía. La hermanita pide, Señor, dame un siervo que sea siervo. Un siervo que sea fuerte como Sansón. Señor, un siervo que sea rey como David. Y Señor, quiero que me des un siervo que tenga la pinta de Brad Pitt. Y a veces viene todo lo contrario, ¿no? Viene el Brian, no viene Brad. Hermano, en cuanto a lo que necesitamos, Dios lo sabe. Pero sí debemos ser específicos respecto del pecado que mora en nosotros. Señor, he descubierto esto. Este día descubrí esto. Soy egoísta, Señor. Soy desobediente, Señor. Señor, tengo pensamientos inicuos. Señor, estoy asediado por mi pecado sexual. Señor, soy adúltero porque estoy pensando en una mujer que no es mi esposa. Señor, soy fornicario porque mi mente persevera en tener pensamientos de fornicación. Y Señor, deseo mirar pornografía y Señor, deseo hacer cosas que no debo. Sálvame. El pecado estaba sumamente escondido. Era necesario identificar el pecado. Muchas veces, o la mayoría de las veces, no nos daremos cuenta del pecado si el Espíritu Santo no nos los muestra. Así que no procures mejorarte para acercarte a Dios. Mejor acércate y dile, Espíritu Santo, sé que estoy mal. Y es más, hay cosas que no sé en qué te estoy ofendiendo. Por favor, revélame, muéstrame, transfórmame, cámbiame. Señor, haz una transformación en mi vida. Señor, glorifícate en mi vida. Bueno, pero además de eso, es necesario extirpar el pecado y la causa del mismo. Y esa extirpación no debe ser misericordiosa. ¿Qué dije yo? Sí, la extirpación no debe ser misericordiosa. No seas misericordioso con tu pecado. No, es que me da tanta pena dejarlo. Es que me da tanta pena decirle a esta persona, mira, soy casado, no podemos. Me da tanta pena, es que le voy a destruir su corazón. Lo voy a hacer más adelante. Señor, por favor, ayúdame a hacerlo más adelante. No, espera un ratito. De una. El pecado y sus raíces, de una, hay que cortarlo, hay que cortarlo, hay que cortarlo. Hermano, te lo digo por experiencia propia, ¿cuántas veces no hemos vivido un pecado una y otra vez con la intención de dejarlo, pero sin la acción de dejarlo? Hay que huir de la tentación, hay que huir, hay que huir. Hay que refugiarse en Cristo, hay que refugiarse en el Padre en el nombre de Jesucristo, hay que oír la voz del Espíritu, es necesario. Así que hay que extirpar el pecado de raíz. Bueno, ok, victoria, derrota. ¿Seguirán en derrota? Por supuesto que no. Buscaron al Señor para que el Señor les solucione el problema. Josué buscó al Señor. Y ahora llegamos al capítulo 8. Y mira lo que sucede en el capítulo 8. ¿Sabes qué es lo glorioso de ser hijos de Dios? Que la batalla es del Señor, que la victoria es del Señor, que la estrategia es del Señor. Y quiero que lo mires aquí. Dice, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Qué lindo, no temas ni desmayes. Quiero hacer una denuncia pública. Denuncia pública. Hermano, tú que eres cristiano, deja de mentirle a la gente. Tú pones en un meme y lo mandas por WhatsApp, no temas ni desmayes,
Jehová está contigo donde quiera que tú vayas. Hermano, esa es la mitad de la verdad y tú lo sabes. Si no hay arrepentimiento, Jehová no va contigo. Lo puedes ver aquí. En el primer capítulo en el capítulo 6, fue el Señor con ellos, estaba con ellos, pero en el segundo capítulo el Señor no fue con ellos y por eso fueron derrotados. No le digas a la gente, Jehová está de tu lado y no te preocupes, todo va a pasar. Dile a la gente, arrepiéntete. Vuélvete, busca a Dios. Necesitas extirpar el pecado de tu vida. Necesitas identificar tu pecado. Con toda seguridad que hay pecado. Probablemente hay gente que le molesta mi manera de predicar. Perdóname si te molesta, pero Dios me mandó a mostrarte tu pecado, no me mandó a mentirte. Y si tú eres un cristiano de verdad, un creyente de verdad, tú necesitas decirle a la gente que tiene la tendencia de pecar. Tú necesitas decirle a la gente que tiene que buscar su pecado. Claro, Dios te dice no temas ni desmayes, pero cuando el capítulo anterior ha sido real en tu vida, cuando has buscado de Dios y le has dicho, Señor, muéstrame en qué te estoy fallando. Muéstrame, Señor, dónde está mi pecado. Muéstrame dónde está mi derrota. ¿Por qué causa viene la derrota? Porque, Señor, si hay peligro, si hay derrota, es por causa del pecado. Y aquí vengo, Señor. Heme aquí, muéstrame. Con toda seguridad, si tu corazón es sincero, el Señor te va a mostrar. Pero si tú dices, no, yo, la sangre de Cristo me ha limpiado y yo en el nombre de Jesús y yo amarro y ya te... Hermano, probablemente estás viviendo una mentira. Y en el nombre de Jesús, entre comillas, te estás yendo al infierno. Porque cada día que pasa te seguís autoengañando, porque en medio del pecado te salís con la tuya, no te arrepentís y quizás no sos hijo de Dios. Y por eso el enemigo te permite que mientras te revolcas en su pecado, en el pecado que él pone como tentación o en tu pecado, te vas deslizando hacia el infierno disimuladamente sin darte cuenta. El enemigo no te puede mandar al infierno, pero el enemigo te puede tentar de manera tal que ofendas a Dios y te apartes de Dios hasta el punto de estar en el infierno. Hermano, importantísimo. Voy a poner como punto 1 aquí. Solo cuando Israel estuvo a cuentas con Dios, Jehová se manifestó diciendo, no temas ni desmayes, no temas ni desmayes. Y también, yo he entregado en tu mano al rey de Had, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra, y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ellas. Voy a poner aquí versículo 1 hasta el 3. Voy a poner aquí. Entonces, solo cuando Israel estuvo a cuentas con Dios, Jehová se manifestó diciendo, no temas ni desmayes. Quiero decirte algo, la primera cosa que hace Cristo en la vida de alguien es ponernos a cuentas con el Padre. Y el Espíritu Santo viene a nuestra vida para convencernos de pecado, de justicia y de juicio, y a través de Cristo encontrar redención, perdón y comunión con el Padre, a través de la obra del Señor Jesucristo. Mi pecado tiene que pasar por Cristo primero. Mi pecado fue pagado en la cruz del Calvario. Necesito arrepentirme de mi pecado para que se haga real la salvación de Cristo. Hermano, no adelanta que alguien venga y te diga, tranquilo, Dios está contigo, vamos para adelante. Porque ahora se copian todas esas cosas de los dominicanos, ¿no? Pa'lante, vamos para adelante. Sí, vamos para adelante, pero vamos para arriba también. Miremos arriba donde está Cristo a la derecha de Dios. Y eso te va a mostrar una cosa. Cristo está a la derecha, que significa fidelidad. Siendo el Hijo padeció, pero en medio del padecimiento fue fiel. Pagó por tu pecado y el mío, y en ese pagar un pecado que no era de él, siguió siendo fiel. Fidelidad, necesita ser fiel a Dios. Entonces, solo cuando Israel estuvo a cuentas con Dios, Jehová se manifestó diciendo, no temas ni desmayes. Y mira lo que sucede, dice...
tienes la victoria. Primera cosa que le dice, y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Ahora, le da un extra. Qué bueno que es Dios, ¿verdad? Han pecado contra él, merecen otra cosa, les ha dado la misericordia, los ha restaurado, pero además de eso, les ha dado una paliza correctora, ¿verdad? Han hecho huir a 36, los han atemorizado por un tiempo. Y ahora ellos se han vuelto al Señor, han arreglado sus cuentas con el Señor. Y ahora mire qué maravilloso que es Dios. Les dice, tienen la victoria. Vayan y tienen la victoria. Vaya, con que me diga tenés la victoria, ya yo voy contento. Pero el Señor no está conforme con eso porque el Señor añade bendición sobre bendición. Un ratito, oye, sí. Tomen para ustedes el botín ahora. Tomen el botín para ustedes. Miren lo que le dice. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Uy. Tienes la victoria. Te bendigo con todo botín de Jai. Lo voy a poner para que no se suene despojo. No me gustaba la palabra despojo, pero te bendigo con todo despojo de Jai. Todo aquello que le quiten a Jai va a ser para ustedes. Ay, qué maravilloso. Pero sigamos un poquito más. Dice, pondrás a... Esta es la estrategia. Hermanos amados, es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de volvernos a Dios. No es tiempo de mirar recursos humanos, sabiduría humana. No. Es tiempo de volvernos a Dios. Necesitamos volvernos a Dios. Necesitas volverte a Dios para que Él te dé la victoria. Necesito volverme a Dios para que Él me dé la victoria. Necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios. Ahora, quiero decirte, mira, tienes la victoria. Te bendigo con todo el despojo de Jai. En otras palabras, te doy el resultado de la victoria. Te va a favorecer el resultado de la victoria. No solo te doy la victoria, sino que vas a seguir aprovechando la victoria. Pero además de eso, no vas con tu fuerza, no vas con tu sabiduría. Esto es lo que vas a hacer. Aquí está la estrategia. Versículo 4. Y les mandó diciendo, atended, pondréis emboscada la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad. Y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en tus manos. Hermano, una cosa que quiero mostrarte aquí. ¿Cuál fue el problema de la derrota de Jai? ¿Cuál fue el problema? ¿Qué me dices tú? ¿Qué piensas? ¿Cuál sería el problema? Sí, aparte del pecado. Aparte, o conjuntamente con el pecado venía otro pecado. ¿Cuál era? ¿Por qué mandaron poca gente? Dilo conmigo. Arrogancia. Repítelo. Arrogancia. ¿Sabes? Me preocupa mucho porque yo veo un pueblo de Dios arrogante hoy en día. Y dije mal, no es arrogante, es sumamente arrogante. Sumamente arrogante. La arrogancia proviene de la fanfarronería. La fanfarronería proviene de la necedad. Y la necedad viene por la falta del temor del Señor. Hermano amado, la obra de Dios se hace en humildad, con humildad, entendiendo no somos nosotros, es Dios. Entendiendo nosotros no sabemos, Dios sabe. Entendiendo nosotros necesitamos santificarnos, no somos Dios, Él es Dios, nosotros somos hombres. Hoy veo tanta arrogancia en medio del pueblo de Dios y veo que todo es pelea con el diablo y la gente pisotea al diablo y amarra al diablo. Hermano, ¿no te das cuenta que eso es vanagloria?
Sí, el Señor ha dado potestad sobre serpientes y escorpiones. Sí, es verdad. El Señor dio el mandamiento de que echemos fuera demonios en su nombre. Es verdad. Sí, es verdad. El Señor dijo, van a echar fuera demonios, van a hablar nuevas lenguas y van a ser usados para sanar a otros. Es verdad, eso es verdad. Pero nunca el Señor dijo que tú ibas a usar esos dones como te dé la gana. Nunca. La arrogancia fue el pecado al entrar a Jai. Estaban con cargas no resueltas con Dios y entraban en la arrogancia de creer que estaban bien. Ese era el problema, amado. Y esa es la mayoría del problema de la iglesia de hoy en día. Esta es la estrategia. Dios les dio la estrategia. Así van a pelear. Esto es lo que quiero que hagan. Esto es lo que quiero que hagan. Así lo van a hacer. No se trata de, pero si en Jericó dimos 7 vueltas, ¿por qué no dan 7 vueltas alrededor de Jai? ¿Por qué no dan 7 vueltas? Porque una batalla nunca es igual que otra. Nunca. Pueblo de Dios, despierta, es el último tiempo. A esas señoras que se juntan a orar y bailan y danzan y piensan que con eso están venciendo, les doy un consejo. Y lo hago con humildad en el amor del Señor. Amadas, hay muchos corazones sinceros entre ustedes. Dejen la arrogancia. Déjense de estar peleando con el diablo y mejor empiecen a salir y predicar el evangelio, porque eso es lo que necesita la gente. La gente no necesita ver que tú eres poderosa y que tú amarras al diablo y que tú hablas mucho en lengua. La gente no necesita eso. La gente necesita entender el evangelio. La gente necesita verte y ver a Cristo. Y lo hago con humildad, lo hago de verdad, no lo hago de una manera que creyéndome yo el dueño de la verdad, pero en todos estos años de creyentes eso es lo que he descubierto. La arrogancia no sirve de nada en la iglesia. El creerte superior a tu hermanita porque es más pobre, eso no trae ningún beneficio a la iglesia. Fíjese que en el versículo 8 dice, y cuando la hayas tomado le prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová, mirad que os lo he mandado. Solo cuando Dios estuvo a cuentas, perdón, solo cuando Israel estuvo a cuentas con Dios, el Señor se manifestó para darles la victoria. Y les dio la victoria, les dio el despojo de la victoria y además les dio la estrategia. ¿Cuál fue la actitud de ellos? Obedecieron. Voy a poner aquí. Ahora ellos no van en arrogancia. Van en el temor de Jehová. ¿Sabes lo que pasa? Es muy fácil, amado. Es muy fácil envanecerse cuando el Señor empieza a usar tu vida. Es muy fácil. Sí, y yo pasé por ahí también. El decirle a alguien en el nombre de Jesús sale todo demonio y que salga y que se manifieste y que la barriga empiece a moverse de una manera extraña y que las lenguas salgan y se muevan así y que la persona se tuerza y se caiga al piso y que la persona levite y ves que se levanta. Esas cosas pueden llenarte de arrogancia y de petulancia y el diablo sabe y el diablo puede estar sembrando dardos de fuego en tu corazón diciendo, mira lo poderoso que sos, mira, oh, wow, qué impresionante, mira, oye, qué increíble. Y rápidamente tu corazón envanecerse. Y como Satanás quiere envanecer tu corazón, pues va a permitir otra y otra y otra cosa. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Israel se envaneció y fue derrotado. Y ahora Dios los ha humillado y en su humillación los ha bendecido con la victoria. Versículo 9. Entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Jai al occidente de Jai. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. No había arrogancia, no había petulancia. Voy a poner aquí, salieron cuando Jehová lo mandó.
hicieron lo que Dios les instruyó. Así lo van a hacer. Y entonces aquí tenés Josué dando las instrucciones. Y dice, levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Jai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Jai. Y el valle estaba entre él y Jai. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Jai al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de Jai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Ahí hay un versículo que dice, velad y orad porque vuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si tú conoces una de esas ciudades antiguas, en España se ven pequeñas ciudades antiguas donde está el castillo y está amurallada y adentro hay una pequeña ciudadela, ¿verdad? Aquí en Santa Cruz hay los condominios que parecen pequeñas ciudades. Bueno, si los de Jai hubieran estado apercibidos, se hubieran preocupado de ver todo alrededor, pero ellos estaban mirando a la puerta, solo a la puerta, cuidaban la puerta. Así pasa mucho creyente, solo está mirando un lugar, mientras el diablo está acabando por acá atrás. Está centrado y no, mientras yo ore y yo trabaje y esto, espera un ratito, revisa tus hijos. El enemigo está haciéndote un hueco por la puerta de atrás. Estórbale a tus hijos. Pero es que mi hijo es rebelde, ya no me oye. No importa, estórbale, estórbale. Lo tuyo es estorbarle. El kunumi se va a acordar algún día de que tú le estorbabas y eso le va a ayudar a buscar santidad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Jai se juntó para seguirles y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Jai ni en Betel que no saliera atrás de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Fíjense qué estrategia interesante, hermano. Porque eran más que los de Jai. Israel tenía un ejército mayor. Pero fíjate que que al mostrar una especie de miedo, no hay arrogancia, se ha ido la arrogancia. Entonces, ahora da la impresión de que, como los vencimos la primera vez, podemos vencerlos la segunda. Persigámoslo, vamos, hagámoslo huir de nuevo. Fortaleceos, pobladores de Jai, no los comeremos a esto. Vamos, vamos, vamos. Mira, entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Salieron cuando Jehová lo mandó, hicieron lo que Dios les instruyó, obtuvieron la victoria bajo las instrucciones de Jehová. Hay mucha gente que ahora levanta estandarte de victoria, y levantamos y atacamos y pisamos, incendiamos y no sé qué más. Hermana, espera un ratito, antes de toda esa historia y de todo ese show que estás haciendo, revisa tu corazón. ¿No será que hay arrogancia? Pero una cosita más, revisa lo que le estás enseñando a tu congregación. Ese poder que estás enseñando, si es real, lo primero que tiene que provocar en los corazones es humildad. Lo primero que tiene que provocar en los corazones es humildad. Si eso que estás enseñando es real, aunque hayan manifestaciones y señales y prodigios, lo primero que tiene que forjar en tu pueblo no es arrogancia ni amor al dinero. Lo primero que tiene que forjar en tu pueblo es amor incondicional para con Dios. Humildad. Necesidad de Él, dependencia hasta el punto de que no tomas tú las decisiones, sino Dios te dice cuánto. Josué era un hombre de Dios, Dios le había hablado, Dios lo había respaldado, pero él no levanta la lanza hasta que Dios no le dice. Sigo. Entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza, y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía.
Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Jai volvieron el rostro y al mirar he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que les seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Jai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Jai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Jai en el campo y en el desierto donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Jai y también le hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000 todos los de Jai. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Ok. Obtuvieron victoria bajo las instrucciones de Jehová. Pero además de esto, ahora viene el momento en que voy a poner aquí, recogieron los despojos en el tiempo de Jehová. Saben, hermano, lo que yo veo es que la iglesia hoy recoge despojos y obtiene la victoria en su tiempo. Y quiero decirte algo, no importa la era que estemos viviendo, los tiempos siempre son de Dios. Y todo tiene su tiempo y todo su tiempo es bueno. Versículo 27, pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. ¿Ya vieron? Y Josué quemó a Jai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Jai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Hermanos, ¡wow! ¡Wow! Dios nos dio la victoria. ¡Qué precioso es! ¡Qué bueno ha sido Dios con nosotros! Sí, pero hay un asuntito. Para que la victoria otra vez no te dañe, como aconteció con Jericó, que te infatuaste y pensaste que a pesar de tu pecado Dios podía seguir bendiciendo, para que la victoria no te dañe, es necesario hacer lo que vamos a ver en el tercer punto. Ok, fíjense, en primera instancia, solo cuando Israel estuvo a cuentas con Dios, el Señor se manifestó diciéndole no temas ni desmayes y los mandó a pelear. Ellos no fueron en arrogancia, ahora van en el temor de Jehová. Y lo han hecho como Jehová manda, como Dios manda, a la manera que Dios manda. Lo han hecho bajo la dirección de Él, ¿verdad? Esto va a ser hasta el versículo 29. Y ahora de repente Dios les ha dado la victoria, ya recogieron los despojos, han humillado al rey de Jai. Versículo 30, señores, y esta es una de las partes más importantes después de la victoria. Entonces Josué edificó un altar a Jehová. Ah, ahora edificaron un altar a Jehová. Antes no. Saben, amados, Dios es tan bueno que con esto que vivió este pueblo nos enseña a nosotros aún cómo debemos vivir las victorias del día a día. Hoy veo tanta arrogancia, veo gente amarrando al espíritu de COVID, veo gente arrebatando de la muerte, rescatamos de la muerte y la rescatamos y se terminan muriendo las personas. Veo tanta arrogancia y hermanos, yo quiero decirte, Dios no ha cambiado porque Dios es inmutable, Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y sabes, en medio de la victoria, el que tú le adores al haber obtenido la victoria, mantendrá tu corazón en el lugar que tiene que estar. Porque si tú obtienes la victoria y no le adoras, el problema es que tu corazón se va a infatuar y vas a pensar que se trata de ti. Y te vas a centrar en ti. Yo bendigo a Dios por lo que pasó aquí. Mira, edificó un altar a Jehová. Voy a poner aquí.
Ahora, después de haber obtenido la victoria, y lo voy a poner con mayúscula todo, en Jehová, es necesario adorar. Mi amado, nunca te olvides de dónde te sacó el Señor. Nunca te olvides que la victoria la has obtenido a través de Él. Nunca te olvides que por su bondad no has sido consumido. Nunca te olvides. Nunca te olvides. Ellos aquí edificaron un altar a Jehová. Josué edificó un altar. Hermano, tú que estás adelante, tenemos la tendencia a infatuarnos, tenemos la tendencia a engrandecernos, a creer que se trata de nosotros. Tú eres quien debe dar la pauta, tú eres quien debe construir el altar para el Señor. Por cierto, no lo hagas a tu manera, pregúntale a Él. Hazlo bajo la dirección del Espíritu Santo. Por cierto, recuerda lo que te enseñaron tus maestros, tus pastores antes. Dice entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. Qué espectacular. Josué edificó un altar. Voy a poner aquí, adoraron ofrendando. Adoraron ofrendando. ¿Sabes? Hoy en día hay muchos altares, pero no hay adoración. Hoy en día hay mucho dinero sonsacado, pero no hay ofrenda. Hoy en día hay mucha manipulación y pocos corazones rendidos al Señor. Hoy en día hay manipulaciones emocionales, pero no hay mentes transformadas. Fíjate que aquí edificaron el altar y adoraron a Jehová ofrendando. Pero eso no basta para permanecer en santidad en la victoria. Versículo 32. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Edificó un altar, adoraron ofrendando, recordaron y dejaron constancia de la palabra de Dios. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y otro lado del arca en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales, la mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones. Otra vez, a ti que predicas solamente promesa y promesa y promesa y le levantas el ego de la gente, y levantas el ego de la gente con la palabra. Recuérdale también las maldiciones. Háblale también de las maldiciones. Mientras le vas predicando acerca de las bendiciones, háblale de las maldiciones. El pueblo necesita saberlo. Tú que no estás predicando de pecado en tu iglesia porque tienes miedo que se achique, predica en primer lugar de pecado, porque solo cuando un pueblo deja el pecado es cuando realmente hay victoria de Dios. Te lo muestro. En octubre y noviembre se hizo todo un movimiento y orábamos en la plaza y el país se paró y todo era en el nombre de Dios y en el nombre de Dios, y tomaron la Biblia y la llevaron y la metieron al palacio, y en el palacio la pusieron en el piso, se arrodillaron y toda la historia, pero no pasó poco tiempo y esos mismos que estaban arrodillados allá en el palacio estaban saltándole al diablo en carnaval.
Y después de un poco de tiempo, la presidenta que entró, sí habla en el nombre del Señor, pero no hace las cosas conforme al Señor y mandan un dinero y ofrecen a cambio de una vez se apruebe el aborto en Bolivia y simple y sencillamente y el LGBTQ y todo eso. Y no vi pronunciación diciendo, no señores, aquí en Bolivia es un lugar de santidad a Jehová, hemos decidido hacer lo que dice la Biblia y si hemos metido la Biblia al palacio y en la Biblia dice que estas cosas no, pues no las vamos a hacer. Pero ¿saben qué? Están en el nombre de Jehová engañándose. Cierro paréntesis, vuelvo a nuestro estudio. Oiga, después de haber tenido la victoria, culto a Dios, altar al Señor, adoración, ofrenda, recordar y dejar constancia de la palabra de Dios. Voy a poner aquí, tomar el consejo de toda la palabra de Dios. No agarre solo promesas, agarra todo, leyó todas las palabras de la ley, bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No vinieron interpretaciones raras, no vinieron, aquí yo vengo en el nombre de Jehová, no había tal, leyeron la palabra pura y simple. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó a Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Deje ya de estarles haciendo refresquito y los niños y dancitas. No, léales la palabra, predíqueles la palabra. No es que los jóvenes se cansan, predíqueles la palabra. Todo el consejo de la palabra. Delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre. Es que está mi suegra, no podemos leer la palabra porque está mi suegra y ella es católica. ¿Y? ¿Cuya es la casa? ¿Tuya o de tu suegra? Y te digo más, aun si estuviese viviendo donde tu suegra, que no es lo correcto, que debes orar para que el Señor te saque de ahí. Pero si estuviese viviendo donde tu suegra, tu actitud casta y respetuosa con tu suegra hará que ella te permita no solamente leer la palabra, sino que ella te pedirá que tú le leas la palabra. Hermanos, es necesario permanecer en victoria. Es necesario permanecer en victoria, entendiendo que debemos humillarnos delante del Señor. Sí, el Señor nos restauró, qué bueno. El Señor ya nos dio vida eterna, qué bueno. El Señor nos ha hecho más que vencedores, qué bueno. Pero el Señor demanda que seamos totalmente dependientes de Él. Totalmente. Fe no es ir y hacer lo que yo quiero. Fe es depender de Dios, aún para tomar las cosas que Él me ha dado. Y cuando me las dé, fe es recordar que vienen de Él y humillarme delante de Él. Y no sea que digamos, no, pues con mi fuerza la conseguí. No, porque yo pues oré, por eso tengo esto. Yo pues soy de oración, por eso tengo. No, espera un ratito. Vos tenés porque Dios te dio. Porque Dios te dio. Y orás porque es lo menos que podés hacer después de que Dios tiene tanto pensamiento de paz y de bien para ti. No te jactes. Lleva la victoria a los pies del altar, porque a la hora de la verdad, para que tú seas más que vencedor, el que dio su vida se llama Jesucristo, y Él no es hombre, Él es Dios. Dios mismo te dio la victoria. Así que, en medio de la victoria, tu victoria está en permanecer humilde delante de tu Dios. Amén. ¿Oramos? Padre, yo te pido, Señor, que amplíes el conocimiento de tu verdad en nuestros corazones. Y te pido, Señor, que en este día, en cada victoria que tú nos des, recordemos que la victoria es tuya, que nos permites disfrutar del botín, pero que necesitamos permanecer en ti. Señor, ayúdanos a edificar un altar, que cada padre de familia, que cada cabeza de hogar edifique un altar en su hogar, Señor, y que haya adoración ofrendando corazones. Y Señor, que cada padre de familia recuerde y deje constancia de la palabra del Señor y que tome la familia todo el consejo de toda la palabra de Dios. Te lo suplico para gloria tuya, Señor. Bendice nuestros corazones con esta verdad.
Yo te pido, Señor, que bendigas a cada hermano que está ahí del otro lado. Y te pido, Señor, que en medio de estos tiempos, Señor, podamos confiar seguros, podamos vivir seguros, podamos habitar seguros, no en nosotros, no en el poder que tú nos hayas dado, sino en tu poder. No en la sabiduría que podamos tener nosotros, sino en la sabiduría que viene de ti. No en nuestros tiempos, sino en tus tiempos, Señor. Padre, tu iglesia necesita, te necesitamos. Necesitamos volver a ti en actitud correcta. Señor, ayúdanos. Es lo que te suplico en el precioso nombre del Señor Jesucristo, Padre. Amén. Y amén.